Dios me la bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. La paz de mi Señor esté en vuestros corazones como la de usted y de toda su familia, mi amado hermano. Sí, una vez más dándole gracias a Dios que somos bendecidos, prosperados y en victoria. Así es, como la situación está muy difícil en el momento de esta epidemia que nos está atacando, de la garganta y todo eso, dándole gracias a Dios y por las maravillas que Él nos da cada día y porque Él nos cuida, porque Él dice claramente en su palabra que Él nos da gozo, nos da paz y nos da justicia y seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación y Él me oirá. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Por eso claramente nosotros no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Así es, mi amado hermano, dándole gracias a Dios, aunque un poco con la garganta estoy, pero dándole gracias a Dios que me da esta oportunidad para estar delante de Él, para poder hablar de la palabra de Dios, dándole gracias también por todo y pidiéndole también perdón. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, pidiendo también perdón, Señor, por aquellas miradas o aquellas ofensas que he hecho, Señor, que me han salido palabras deshonestas de mi boca, Señor. Que seas tú perdonándome, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendice a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Que sea esa bendición rica que tienes preparado para cada uno de nosotros, que llegue, Señor, que tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra necesidad, Señor, porque tu palabra dice claramente en Salmo capítulo 139, dice claro, que tú conoces el sentar, el levantar, el caminar, conoces nuestro pensamiento, conoces nuestro corazón, conoces donde nosotros nos dirigimos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos en el camino correcto, Padre amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos con este estudio de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Claramente, como dice su palabra, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Vemos en Romanos capítulo 1, verso 16, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice acerca de esta palabra maravillosa que nos da a entender. Hay veces que nosotros nos avergonzamos porque no queremos que nadie sepa que tenemos la palabra de Dios o el Evangelio, porque nos avergonzamos. Pero déjeme decirle que en el tiempo de antes la misión de los gentiles, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, verso 16. El cristianismo que hace que en Hechos capítulo 6 nos habla claramente. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos nos dice, en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuraciones los griegos contra los hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente se llaman griegos aunque eran en realidad judíos y eran sin embargo judíos que se sentían cierta simpatía hacia algunos elementos de la cultura griega, puesto que fue contra estos cristianos que primero se desataron en las persecuciones de Jerusalén. Fueron ellos los que primero se esparcieron por otras ciudades y fueron por tanto a ellos que debido la llegada del mensaje cristiano a esos lugares. Por eso que ellos fueron llevando el evangelio en distintos lados, así como se esparcieron, porque hubo una persecución, porque buscaban a los que hablaban de Jesucristo. Entonces hubo una persecución muy grande y por eso tuvieron que esparcirse por distintos lados, pero llevaban el evangelio, predicando la palabra del Señor, no quedándose mudos, sino predicando la palabra de Dios, guiando por el Espíritu Santo. Así es. En el enlace
de la misión, según en Hechos capítulo 8, versículo 1 nos habla. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, y salvo a los apóstoles, hombres piadosos, llevaron a enterarse que Esteban, e hicieron grandes llantos sobre él. Saulo, asolado a la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando hombres a mujeres, y lo entregaba a la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Esta primera dispersión de los cristianos tuvo lugares por la tierra de Judea y Samaria, acerca de la iglesia de Judea. Entonces, algunos noticias en Hechos, capítulo 9, verso 32. Bendito sea el nombre del Señor. 32 al 42 nos habla nuestro Padre Celestial. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y vinieron y todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y habiendo entonces en Jope un discípulo llamado Tabí, que traducido quiere decir Dorca, esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada, y pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en enviar a nosotras. Y levantándose. Entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabit, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole las manos, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que Tabit, en Dorca, Agancela, se llamaba discípula, no estaba entre los 12 apóstoles, pero evidentemente era una activa seguidora de Jesús. Dios había hecho tales milagros por medio de Pedro y los otros apóstoles, que cuando Dorca murió, aunque la lavaron y pusieron en una sala, los cristianos en Jope no perdieron la esperanza y llamaron a Pedro para que lo levantara. Pero fue la gracia del Señor que lo hizo, la misericordia del Señor. Así es con nosotros también, que tiene misericordia. Cada día nos levanta, cada día. Por eso tenemos que nosotros sentirnos agradecidos por estas bendiciones maravillosas que nos da nuestro Padre Celestial. Y donde se nos cuenta de la visita de Pedro y a los cristianos en Lida, Jope y regiones de Sarón, esta es la encontraban en los confines entre Judea y Samaria, sobre las iglesias de Samaria. En Hechos capítulo 8, verso 4 al 25 nos habla. Gracias, Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todo, gloria a Dios, Señor mío,
Dice, pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritu inmundo salían estos dando gracias voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y estando atentos porque con su arte mágica le había engañado a mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyendo Simón mismo y habiendo bautizado y estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces los imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón por las imposiciones de las manos los apóstoles se daban al Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tú, dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios de quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de la amargura y prisión de maldades veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habías dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y a muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos que de la testimonio de la obra de Felipe, convenciones de Simón y los magos y la visita de Pedro y Juan ayudó bastante, porque ahí mismo dice que se impartieron el Espíritu Santo mismo cuando dice, cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiera el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces lo imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daban al Espíritu Santo, le ofreció dinero. Cuando nosotros el don de Dios no podemos nosotros comprar con dinero, cuando vemos que nuestra mente, nuestro corazón, cuando tenemos podrido, queremos ofrecer dinero para que nadie, mi amado hermano, nadie te puede cobrar por la enseñanza de la palabra del Señor. Así es, mi amado hermano, porque este don es de Dios que da a todo hombre que está dispuesto a recibir la palabra del Señor. Abre su corazón, abre su mente para recibir, mi amado hermano. No hay ningún precio. Esto es gratis. La gratitud de nuestro Padre Celestial, así como nos enseña a nosotros de gracia, nosotros también tenemos que dar de gracia. Así es, mi amado hermano, la palabra del Señor nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por esta pequeña palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial.
Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, eres grande y poderoso. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, como dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos más, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer más espiritual, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender más de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, protégenos, guarda, Señor, porque tu palabra dice: el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Así es, mi amado hermano, Él nos va a librar de todos si buscamos con toda esa confianza a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito. Protégenos, guárdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu entrada y salida.